Punto. Seguimos con este nuevo episodio de este ensayo. ¿Qué edad tiene el hombre moderno sobre la Tierra, tomando en consideración la Torá y la evidencia científica? Hoy veremos Episodio 2. Comencemos con Bereshit 1:1. Bereshit, bara, Elohim, et hasamayim, ve'et haaretz. Vamos a desglosar este versículo. Bereshit, que significa principio, viene de la raíz, ros, cabeza, comienzo. Luego tenemos la palabra bara, que significa creó, que viene de la raíz, bra, crear, ex nihilo. Seguimos con la palabra Elohim, que se puede entender como atributo de poder para crear, fuerza y justicia, el cual viene de la raíz, el, que da a entender la naturaleza poderosa y soberana del Altísimo. Sigue con et, marcador de objeto, no tiene traducción directa, indica el objeto directo definido. Luego viene hasamayim, los cielos, que viene de la raíz, samayim, cielo, firmamento. A continuación, ve'et, que es un marcador de objeto que puede ser entendido como y por último, haaretz, que significa la tierra, y viene de la raíz, eretz, tierra, suelo. La palabra Bereshit no lleva artículo definido, lo que ha generado intensos debates rabínicos sobre si el versículo implica un proceso continuo o un momento puntual. Es decir, el texto no dice en el principio, sino simplemente principio, lo cual deja abierta la interpretación. El término Bereshit está en estado constructo, lo que indica una relación gramatical dependiente con lo que sigue. Al no incluir el artículo definido, puede entenderse como en un principio o al principio de, lo cual permite múltiples lecturas. El problema radica en que este arreglo gramatical siempre depende del traductor, y no necesariamente refleja con precisión lo que el texto realmente comunica. Veamos desde la perspectiva tradicional. Las traducciones al español, como la Reina Valera 1960, dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bajo esta versión, parecería que antes de todo lo creado el universo con sus componentes, estrellas, planetas, leyes físicas, etc., solo existía la Tierra y su atmósfera. Y que indicaría que se refiere específicamente a nuestra Tierra. El versículo siguiente lo aclara. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Según esta traducción, lo que tenemos es una tierra cubierta de agua, con atmósfera pero sin cosmos desarrollado. Luego comienza el proceso creativo de todo lo demás. Así es como la mayoría lo entiende, como un relato que se acepta por fe, sin necesidad de análisis ni cuestionamiento. Se cree o no se cree, y ya. Yo mismo, en mis años de ateísmo, leía este texto y pensaba, qué absurdo creer esto. ¿Cómo podría existir la Tierra sin el universo ni sus leyes? ¿Cómo podría no existir primero el tiempo y el espacio? Me parecía un libro de fantasías y mitos. Pero bendito sea el Eterno, que me permitió comprender que el texto no estaba mal, sino que la traducción y el contexto cultural condicionaban su lectura. Ese era el problema. En otras palabras, el error era mío, no del texto. Consideremos ahora una versión con ajustes gramaticales. Dice de esta forma: principio en que creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Y cómo puede entenderse esto? De esta manera, el relato no estaría describiendo el principio absoluto de la creación del universo, sino que dentro de ese proceso ya iniciado, el texto se concentra específicamente en nuestro planeta. No se excluye que el universo y sus leyes ya estuviesen establecidos, sino que el foco narrativo cambia, y se centra ahora en lo que ocurrió en la Tierra. Así, antes de Bereshit, todo lo demás ya estaba creado. Como vemos, pequeños ajustes lingüísticos, grandes implicaciones interpretativas. En el caso de Rabbi Shlomo Itzhaki, mejor conocido como Rashi, lo traduce de la forma siguiente: en el principio del crear de Elohim.
Rashi no ve Bereshit como una simple cronología cósmica, sino como una declaración de autoridad divina sobre la creación. Esto justifica que Elohim pueda entregar la tierra a quien él desee, en este caso, al pueblo de Israel. Rashi reconoce que el texto no está necesariamente enseñando el orden de la creación. Él incluso señala que si ese fuera el propósito, el texto habría usado Barisoná. Barisoná, que en hebreo significa al principio o en el primero, no Bereshit, lo que refuerza el argumento sobre el estado constructo y la ambigüedad temporal. Por tanto, Rashi no solo valida la idea de que Bereshit tiene un enfoque narrativo y teológico más que cosmológico, sino que también refuerza el punto expuesto, cuando decimos que el problema no está en el texto, sino en cómo se traduce y se interpreta fuera de su contexto cultural y lingüístico. Sé que algunos dirán, en los versículos siguientes se describe la creación del sol, la luna y las estrellas. Y, en efecto, así lo expresa el texto. Sin embargo, si comprendemos que el relato no sigue una cronología lineal, y entendemos además que está centrado en la Tierra, entonces podemos interpretarlo de otra manera. No se está narrando la creación de estos astros en este preciso momento, sino que se está explicando su propósito dentro de la historia terrestre. En otras palabras, el Eterno está diciendo, miren ese sol, esa luna y esas estrellas. Su razón de ser está vinculada a lo que ocurre en la tierra. No es que estén siendo creados en ese instante, sino que su función tal como se presenta en los versículos, se revela ahora en relación con nuestro planeta. Veamos fuentes rabínicas que apoyan esta visión. Rashi, Génesis 1:14, comenta que las luminarias fueron creadas el primer día, pero su función se especifica en el cuarto. Esto sugiere que el texto no está describiendo su creación en ese momento, sino su asignación funcional. Midrash Bereshit Rabbah 6:2, interpreta que los astros fueron colocados para servir como señales para las festividades, días y años, lo que refuerza la idea de propósito más que de creación puntual. En el Salmo 74:16, se dice, tuyo es el día, tuya también la noche, tú estableciste el sol y la luna, lo que implica una función ordenada y establecida, no necesariamente una creación cronológica. Podemos observar que los textos bíblicos vistos con lentes no religiosos de conformismo, nos pueden dar luz y un entendimiento racional de lo que la Torá nos quiere decir. Si la Torá fuera un libro exclusivo de ciencia nos lo diría de esta forma. Desde la astronomía, sabemos que el Sol y la Luna son esenciales para la vida en la Tierra. El Sol permite la fotosíntesis, regula el clima y marca el tiempo. La Luna estabiliza el eje terrestre, influye en las mareas y en ciclos biológicos. Los ciclos de Milankovitch, que describen variaciones en la órbita terrestre y su inclinación, muestran cómo los astros afectan directamente la evolución del clima y la biodiversidad en la Tierra. Eso sería lo que diría el libro del Génesis en sus primeros versículos si fuera un libro de ciencia. Pero sabemos que no lo es. Sin embargo, se puede sobreentender. En el campo de la cosmología se reconoce que los cuerpos celestes cumplen funciones esenciales que hacen posible la vida, lo cual se encuentra en sintonía con la visión bíblica expresada en Génesis 1:14-18, donde se indica que fueron puestos para señalar estaciones, días y años. Al leer la Torá desde esta perspectiva, nuestra mente se abre no solo al ámbito espiritual agradeciendo al Creador por una obra tan maravillosa, sino también al conocimiento profundo de la creación, entenderla, estudiarla, descubrir su funcionamiento, amarla y protegerla. Porque comprendemos que no surgió por azar, sin razón ni dirección, sino que fue un regalo precioso que el Altísimo nos otorgó por su inmensa misericordia. Si comprendemos lo anteriormente expuesto, el inicio de Bereshit, Génesis, no aborda de manera directa la creación del universo, sino que se enfoca en lo que ese comienzo representa para la vida terrestre. Por lo tanto, si intento encontrar el Big Bang en el versículo 1 de Génesis, nunca lo hallaré, y esto no debería darme pie para criticar el texto ni tacharlo de fantasía o mito, ya que tal juicio carecería de sentido.
Sería como criticar la fábula de tío tigre y tío conejo diciendo que los animales no hablan. ¿Tendría sentido esa crítica? ¿Sería lógica? Por supuesto que no. Estaría ignorando el propósito del texto y perdiendo de vista su verdadera intención. Entonces, comprendemos que hubo un lapso aproximado de 9.1 mil millones de años entre el Big Bang y la formación de la Tierra, un período que no está contemplado en el relato de Bereshit 1:1. Sé que el propósito de este ensayo es estimar la edad del ser humano moderno sobre la Tierra. Sin embargo, considero indispensable comenzar desde el principio mismo de la creación del universo y avanzar progresivamente hasta ese punto, para obtener un panorama más claro y coherente de lo que deseo exponer. En referencia al Big Bang, podemos encontrar aspecto importante en la teoría de la creación del universo según el cabalista judío Isaac Luria, conocida como Cábala luriana. Es una de las más profundas y simbólicas dentro del pensamiento místico judío. Su concepto central es el tzimtzum, que significa contracción o retiro. El tzimtzum, el retiro divino. Antes de la creación, existía solo el Ein Sof, o sea, el infinito divino, sin límites ni diferenciación. Para que pudiera existir un universo finito y diverso, Dios se retiró simbólicamente, creando un espacio vacío donde pudiera surgir la creación. Este acto no implica ausencia total de Dios, sino una ocultación parcial que permite la existencia de lo otro sin ser aniquilado por la plenitud divina. Tomando en considerando que esto ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, vamos a concentrarnos en sus implicaciones teológicas. El universo no es simplemente creado ex nihilo, de la nada, sino como resultado de una dinámica interna en la divinidad misma. La creación es vista como un proceso trágico y esperanzador. La ruptura inicial da lugar a la posibilidad de redención. Cada acción humana tiene el potencial de contribuir al tikkun, la reparación del mundo. Ya sea mediante el tzimtzum del cabalista Itzhak Luria o por el átomo primitivo del sacerdote y físico Georges Lemaitre, ambos modelos, aunque distintos en enfoque, comparten una intuición fundamental. El universo tiene un inicio deliberado, originado por el Dios que nos habla la Biblia. Curiosamente, el tzimtzum se ha interpretado como el negativo del Big Bang. En vez de una expansión explosiva de energía, Luria describe una contracción divina, un acto de retirada voluntaria del Eterno para hacer espacio a la creación. Luria parte de un principio lógico y teológico: el Altísimo lo abarca absolutamente todo. No hay nada que lo contenga. ¿Qué sentido tendría llamarle Altísimo si hubiese algo por encima de él? Por tanto, si él lo llena todo, para que pueda haber creación, debe retraerse, en su propia esencia, la que impide la existencia de otro, salvo que él decida hacerse a un lado. Esta retirada no es ausencia, sino una concesión del espacio-tiempo para que la creación pueda emerger. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado comprender el origen del universo desde diversas perspectivas, mitológicas, religiosas, filosóficas y científicas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a las preguntas más fundamentales, tales como, ¿qué existía antes del tiempo? ¿Qué causó el primer evento cósmico? ¿Por qué hay leyes físicas? Incluso la ciencia tropieza con barreras epistemológicas difíciles de superar. El conocimiento empírico exige evidencia tangible, pero muchos modelos contemporáneos como la inflación cósmica o el multiverso, se fundamentan más en deducciones lógicas que en pruebas directas. Esto no les resta valor, pero sí los sitúa en una categoría donde la confianza racional, lo que algunos llaman fe científica, cumple un rol decisivo. A diferencia de la fe religiosa, que solo se acepta porque sí, esta fe racional está sujeta a revisión constante ante nueva evidencia. Un ejemplo emblemático fue el paso del modelo del universo estacionario a la teoría del Big Bang, impulsado por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo. La ciencia, entonces, se revela como una herramienta autocorregible aunque no definitiva, no ofrece respuestas finales, sino aproximaciones cada vez más refinadas. ¿Pero es así de simple? No lo es.
Hay que recordar que la ciencia no es un ente racional en sí mismo. Depende de nosotros los humanos, como modelo de investigación, y siempre lleva impregnada una parte de nuestras convicciones personales, que con frecuencia distan mucho de ser imparciales. Un caso revelador es el del sacerdote belga Georges Lemaitre, considerado el padre de la teoría del Big Bang. A pesar de sus aportes innovadores, enfrentó críticas intensas por su doble rol como científico y religioso. Albert Einstein, por ejemplo, rechazó inicialmente sus propuestas afirmando: sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Lo curioso es que Einstein, revolucionario por excelencia, cayó en su propia disonancia cognitiva, una actitud que solemos atribuir solo a los religiosos. A pesar de las críticas, Lemaitre perseveró. Sus postulados fueron posteriormente confirmados por observaciones como las de Edwin Hubble, quien evidenció que las galaxias se alejaban unas de otras proporcionalmente a su distancia. Aunque finalmente recibió reconocimiento por su contribución, su vocación sacerdotal le hizo enfrentar desafío dentro de la comunidad científica. ¿Por qué? Porque somos humanos, y uno de nuestros mayores defectos es creer que la razón es nuestra mascota. Por eso invito al lector a considerar que, cuando exploramos el origen mismo del cosmos, la línea entre lo empírico, lo racional y lo filosófico se vuelve borrosa. Propuestas como la singularidad física representan el reconocimiento honesto de los límites del pensamiento humano, y nos impulsan a abrir un diálogo más profundo entre razón, intuición y todo aquello que conserve sentido lógico, sin caer en los rechazos automáticos dictados por dogmas personales o colectivos. Con estos límites en mente, avancemos hacia una exploración que no solo cuestione los hechos, sino también las estructuras que los sostienen. Hasta aquí, con este episodio. En el próximo veremos, si el Eterno lo permite. Episodio 3. Más allá del azar, evidencias lógicas de un diseño oculto. Saludos a todos. Shalom. Ros, Elisa Noda, miembro de la comunidad Netzarita Ani, a mí.